Hey pandilla, ya estamos aquí en el Festival Chinanteca, la sexta presentación. Nos encontramos con nada más y nada menos que los Victorios, los encargados de abrir este festival. Antes que nada, hola, ¿qué tal? Soy Héctor Carrillo, vocalista. Acá está mi compadre Saúl, teclado Tormento, y aquí está el buen Double Dragon, Saxenor. ¿cuál es su mayor victoria que han tenido en este proyecto, tanto personal como ya como Victorios? Mira, somos una banda que hemos crecido con cierto matiz de discurso social. Nos encanta la gente que se pone al pedo ante situaciones que no comparte. Por ello mismo estuvimos apoyando mucho tiempo al zapatismo, apoyando incluso a partidos de izquierda como el PRD, al PT, a muchas cosas. Y siempre estamos muy a favor de que la gente salga adelante, se ponga al pedo, repito, con las situaciones que lo mantienen inconforme. Yo creo que uno de los grandes gustos es precisamente la fundación de Victorios, que viene a partir de un acto de rebeldía con una banda de la cual ya no formamos parte ante situaciones que no nos gustaban. Salimos y armamos los Victorios. Ese día yo creo que es el icono para nuestro discurso, para lo que nosotros hemos hecho. Lo vivimos en carne propia, el tomar una decisión tan radical, digo, después de 15 años. Es muy difícil dejar todo lo que tú has construido, parte de lo que tú has colaborado para construir. Y bueno, nos vimos rebeldes, y creo que todos los días que despertamos recordamos que fue de las decisiones más hermosas y de los días más trascendentes que dio paso a la formación de Victorios. Con el tiempo pues conocimos a enormes amigos como el buen Double Dragon, que como pueden ver y analizar pues nos lleva mucha rodada para abajo porque está muy joven. Pero bueno, yo creo que como Victorios sería el día de nuestra rebelión, el día que nunca vamos a olvidar. Bueno, se abre Victorios. ¿Cuál es la regla principal para poder ser parte de un Victorio? Que no te gusta la corona. No, pues ser un Victorio es siempre estar creativo, siempre estar tomando la vida, si bien a la ligera, así con cierta visión aguda, ¿no?, de las cosas para cuestionarlas y de ahí sacar alegría, porque yo creo que si bien estás en contra de muchas cosas que inhiben la libertad en la vida, siempre que al tirano no hay que dar el gusto de que vea tu lágrima, sino siempre tu risa, incluso burlona, ¿no? Entonces yo creo que es una parte de ser Victorio, ser sarcástico, ser alegre y ser propositivo, ser creativo. Bueno, aquí hay un nuevo Victorio que necesitas tener suerte. No, compromiso. Compromiso, y aquí estoy. Y bueno, ¿cuál es el nuevo mensaje que le dan los Victorios a los chavos para esta generación? Porque ya vino muy diferente a... Pues ser la misma generación desde el nacimiento del hombre. Siempre vas a tener, un día hubo un pie descalzo encima de ti, otro día hubo un guarache encima de ti, otro día hubo una bota militar encima de ti, mañana a lo mejor hay unos tenis bien chingones futuristas encima de ti. Quítatelo encima. Y bueno, ¿qué mensaje les darían los Victorios a las nuevas bandas que se están formando? Que no paren de tocar. No somos el ejemplo. Yo creo que el ejemplo son los grandes y enormes monstruos de la música mexicana y el rock. Esperamos llegar un día ahí. Pero por ejemplo estoy seguro que la gente como Café Tacuba, desde la primera vez que empezó a ensayar en su me parece que era un cuarto de ellos o algo así, desde ese día que empezaron a ensayar ahí, no han parado hasta ahora, enamorados del Café Tacuba. Entonces conforme armas algo, tienes que seguirlo, y sobre todo, en el momento, si no te entiendes, tienes todo el momento y tiempo para tronar los dedos y cambiar la perspectiva y encontrarte con amigos con quien te entiendes.